¿Alguien quiere leer la lectura? A mí Jaime me mandó a la de Mateo 26, 47, 75 y me envió otra también, Mateo 27, 1, 51. A ver, otra vez, por favor, Mateo, ¿qué? 27, Sí, 51. Mateo, tengo Mateo 27, 1, del 1 al 51 y me mandó también la de 26, Mateo 26, 47 al 75. No sé cuáles tengan ustedes. Sí, nos quedamos en Mateo 27, 51. Ok, perfecto. Entonces, ¿alguien quiere leer? Si nadie quiere de las que estamos aquí, yo, pero si quiere Norma, Vicky y no sé quién sea el user, no sé quién es, en realidad no tiene el nombre, nada más dice user. Entonces, si no pueden o no quieren ellas, yo puedo leer, si gusta. Claro que sí, mi hermano, usted lee. Bueno, vamos a ver Mateo 27, 51. Después de la muerte de Jesús. En ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, tuvieron mucho temor y decía, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También estaban allí observando de lejos algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Paramos ahí tantito? Sí. Ok. ¿Tienen en qué parte quieren que desglosemos la palabra de Dios? Yo creo que sería interesante entender bien, en ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó. Amén. ¿Qué, qué entiendes tú por esto, hermana? Alguna vez alguien comentó o escuché, ya no estoy tan segura, pero es cuando alguien comentó que era cuando se rasga la cortina, es como decir esa separación que había entre Dios y nosotros los paganos, ¿no? Porque nosotros somos los paganos, los Sí, que no somos israelitas, ¿no? Que a eso se refería, que ya no iba a ser como antes, que nada más era, pues ahora sí que eran los elegidos, que eran los israelitas, sino que en el momento que se rasga, como que se rompe eso y ya entonces entramos nosotros. sí. No sé si eso está correcto. Está correcto, hermana, y también acordémonos que ahí se rasgó el velo, porque también en otra parte que me recuerdo que me decían cuando estudié la teología básica, que ahí es como cuando nosotros tenemos la experiencia con Dios y cuando también, como decir, a nosotros se nos rasga el velo de la ignorancia y entramos a la verdad. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, cuando nosotros no entendemos lo que es el misterio eucarístico, si se fijan, estamos con ese velo puesto porque no participamos, no contemplamos, no adoramos, sino estamos ahí de cuerpo, pero no de mente y de corazón. Entonces, cuando venimos a vivir una experiencia con Dios, a nosotros, como dicen, se nos hace romper también ese velo que hay, ¿no? Porque el Señor viene a tomar nuestra miseria, nuestro pecado, nos viene a lavar, nos viene a purificar, nos viene a restaurar, nos viene a levantar. Por eso a veces decimos, ¿no? Señor, ¿cómo agradezco que te fijaste en mí? Porque solo tú te humillaste a bajarte y a sacarme de aquello tan sucio que yo estaba. Y ahí también, esa es otra parte donde el Señor viene a romper ese velo.
¿Cómo? ¿Aló? Vicky, ¿estás hablando? Porque es que no se oye, Vicky. No, Es que tienes tu micrófono quitado el mute. ay, Si no quieres preguntar, ponle mute, por favor, porque se confunde uno. si es que no sé cómo. En la parte de abajo izquierda ahí hay un micrófono, nada más tócalo y se pone una línea cruzada. ¿Sí? Ay, En, Dios mío. en tu teléfono, en la mano Sí. hacia abajo sobre la izquierda, en la mera esquinita hay un micrófono. Ahí está. Perdón, no era nada, perdón, hermana. No, está bien. Sí, sí logré también darles esa otra interpretación de nosotros. Sí, hermana, y también yo creo que ahí mismo explica, ¿no? Cuando los soldados, ¿verdad? Ellos Sí. dicen, se dan cuenta, ¿no? Caen al final, después del temblor y todo lo que había pasado, dicen, realmente este hombre era hijo de Dios. A ellos prácticamente se les cayó el velo ahí, ¿no? Claro, hermana, claro, porque ahí ya tuvieron la verdad ante ellos y por eso dijo verdaderamente este era hijo de Dios, porque entonces ahí ya con un velo rompido y adentrado a la verdad, él pudo comprender y reconocerlo. Miren, nos decían, la palabra de Dios es tan hermosa y tan profunda. Claro que todo esto, el temblor, las piedras, todo eso hay, porque esa es la materia que tenía que haber, ¿verdad? Pero también si nosotros lo ponemos en nuestra experiencia con el Señor, si se fijan, cuando nosotros vivimos una experiencia, tomamos una decisión de aceptar a Dios, de entregar nuestra vida y dejar que Él obre en nuestro corazón, cuando estamos viviendo el seminario de vida del Espíritu, una oración, la palabra misma de Dios nos viene a sanar y a restaurar, y cómo sentimos dolor en nuestro corazón. Cuando vamos teniendo conciencia del pecado y vamos reconociendo que pequé, falté, nos duele, nos da vergüenza, lloramos. Entonces también ahí nosotros se nos viene a remover esto, porque acordémonos que en Ezequiel, ¿qué dice el Señor, verdad? Arrancaré sus corazones de piedra para darles un corazón de carne. Sí, entonces aquí también podemos escudriñar en la palabra de Dios cuando dice, las piedras se movieron, porque también nuestros corazones a veces así están, como una piedra. Y como usted dijo, esa es una prueba grandísima que tenemos cuando el entendimiento a los ojos y a todo se nos cae, se nos rasga ese velo, porque el soldado dijo, verdaderamente, mire con qué palabra tan profunda. Cristo es la verdad, es el único en plenitud, en gloria y manifestación de la verdad. Y dijo él, verdaderamente es la verdad. Acordémonos que a Pilatos, cuando dijo el Señor que escuchaba la voz, escuchaba la verdad. ¿Y qué dijo Pilatos? ¿Qué es la verdad? Porque él no entendía. Él estaba, digámoslo de este modo, él estaba sordo y ciego, tenía toda la verdad presente en él, pero no tenía su velo rasgado aún. ¿Qué pasó después? Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero lo traigo porque ya ve que Pilato fue antes de que el Señor muriera, pero no podía escuchar la verdad porque todavía no se rompía ese velo. La otra parte que es bueno, mire aquí donde dicen, había también ahí muchas mujeres contemplándolo todo de lejos. Eran las que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Mire cómo estas benditas mujeres, si estaban ellas desde lejos contemplando, pero estaban con un corazón amoroso. La mujer en aquel entonces, acordémonos que como decimos, ¿verdad? No tenían ese valor o esa dignidad, ese respeto de que ellas lo atendían, podían verse acercado, pero no.
se quedaron de lejos atendiéndolas. ¿Por qué? Porque todavía les faltaba lo que leímos hace rato, el Espíritu Santo. Hay amor, hay entrega, hay celo, hay todo, pero falta ese fuego divino para tomar el carácter de llevarnos a hacer lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Estar cerca de Él, acompañarlo y de ahí tener un envío para publicarlo. Eso viene después en la mujer, pero ahorita está en esto. Dice, entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago, de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Son puras mujeres de fe. Mujeres donde María Magdalena, acordémonos que a ella le expulsaron demonios. María Magdalena estuvo al pie de la cruz con María. En ellas estaba el amor, estaba ese celo. Pero estaban allí esperando que llegara el momento y la hora. Ellas no lo entendían ni lo sabían, pero Dios ya les tenía preparado el momento para en el cual, por ejemplo, aquí tomando a María Magdalena, donde ella iba a estar al pie de la cruz con María. Pero el Señor es como decir, no, espérate, todavía no es tu hora de que estés aquí junto a mí. Espérate, porque falta un poquito más para que tú puedas estar al pie mío. Ella siempre estuvo a sus pies. Ella ya ve, le esparció el perfume y hizo la prefiguración de balsamar al Señor. Ella estuvo allí, o sea, allí estaba y es parte de la palabra de Dios, pero el Señor la estaba deteniendo para llegar a la hora que ella tenía que estar al pie de la cruz, como estuvo. Miren que esto está tan hermoso que yo digo, las que están aquí, mujeres, escucha esto. Este es un momento donde tú, donde yo, ¿cuántas veces nosotros oramos, pedimos, suplicamos, necesitamos y a veces creemos que no estamos haciendo bien la oración? Creemos que Dios quizá no me escuchó o nos llega el cansancio donde digo, no, pues ya para qué sigo orando si de todos modos no pasa nada. No, no te desanimes. Te traigo a que profundices un momentito este momento donde estas benditas mujeres que le servían al Señor, ellas estaban de lejecitos mirando. Y ya ve que aquí dice, entre ellas estaba María Magdalena. Entonces yo te digo a ti, así mismo, lo que tú pides, lo que tú oras, lo que tú esperas, lo que tú estás pasando y le estás entregando al Señor, aparentemente tú ves que no pasa nada, espérate, sigue haciendo lo que estás haciendo, no te canses de hacerlo porque el Señor ya te tiene tu hora y tu momento, ya te tiene donde el Señor te va a decir, Vicky, Marta, María, como tú te llamas, ven, ahora sí ha llegado la hora. Y así como María Magdalena estaba allí esperando, llegó la hora de ella de estar a los pies de la cruz. Mira qué hermoso es esto cuando nosotros nos dejamos entrar, pero a la vez nos abandonamos a la bondad de Dios, a su voluntad, a su amor, a su fidelidad, a la alianza que ya hizo contigo y conmigo. Cuando tenemos un abandono en verdad, Él ya tiene el momento y la hora. Si ahorita, ayer, la semana pasada o hace un mes, aparentemente tú no has visto respuesta de lo que estás haciendo, déjame digo algo. Es porque el Señor te va a dar más de lo que tú estás pidiendo o te va a multiplicar de lo que tú le estás ofrendando. Te va a pulir de aquello que tú le estás diciendo, aquí está, úsalo.
seamos imitadores de este hermoso momento, de saber esperar, perseverar, continuar y avanzar. A eso nos va a llevar a llegar como María Magdalena llegó al pie de la cruz. Mira, el pie de la cruz yo lo veo en dos partes. Y que sea el Espíritu Santo que venga a tomar tu entendimiento, tu corazón, tus sentimientos, tu carácter, tu fe, tu esperanza, tu amor, todo. ¿Por qué lo veo en dos acontecimientos? Porque el Señor primero nos va a venir a sanar de todo el pasado, nos viene a sanar del ayer para que nos adentre a su eterno presente de amor. El eterno presente de amor, ese lo traemos en cada instante, en cada momento. Ayer te amó, hoy te va a amar más, porque el ayer ya se le dejó a él, pero el hoy es más. El estar ahí al pie de la cruz, podemos decir, que Señor, cuando, como María Magdalena va a decir más adelante, bueno, yo tengo otra interpretación de Biblia, pero hay otras Biblias que lo dicen claro. Dicen que ella hubo un momento que estaba hasta como loca de dolor. Pero ¿a quién fue a quien el Señor se le presentó resucitado primero si no fue a ella? Mira lo hermoso de esto. Asimismo nosotros. Adéntrate a este momento. Asimismo tú, asimismo yo, asimismo tu varón, si hay un varón escuchando, dos o tres. Por un momento hay locura de dolor, locura de llanto, locura de pensamiento. Pero aún así, sigue al pie de la cruz, síguela abrazando, síguela contemplando, inclínate, bésala, tómala, cárgala, porque al tercer día viene la resurrección, viene la victoria, viene la gloria, viene todo ese gozo que hizo María Magdalena, no corrió a anunciarlo. Así mismo somos nosotros. Quédate con eso, así mismo eres tú, así mismo soy yo. ¿Alguien quiere compartir o que nuestra hermana siga proclamando? Yo quiero comentar esto porque ve que, por ejemplo, dicen los hermanos separados, ¿verdad? Que la Virgen María tuvo más hijos. Y ahorita que estaba yo leyendo esta parte, dice que entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando dice María, obvio, María hay como, me imagino yo, como ahorita Lupit, Guadalupe o Jesús o José, o sea, muchas, ¿verdad? Pero Claro, no será por eso que también ellos caen en la confusión o lo interpretan de que es María la Virgen, la madre de, ¿sí me explico? De como aquí sí. dice María, madre de Santiago y de José. Si uno no sabe, pues yo hasta me podría ir también con la finta que a lo mejor es María la Virgen, ¿no? Porque en ningún momento la menciona María su madre. No, no la menciona, pero sí, pero mira, ellos se abasan más, sí toman esta parte, pero donde más se agarran ellos a decir que María tuvo más hijos, es de cuando Jesús estaba en una prédica y le avisaron, María, tu madre, no recuerdo bien ahorita de momento cómo dice exactamente, ¿verdad? Pero dice, María, tu madre y tus hermanos te esperan afuera. Porque cada Biblia, de acuerdo a la que es, tiene diferente interpretación, ¿verdad? Pero más ellos se agarran de ese pasaje. María, tu madre y tus hermanos te esperan afuera. Pero ahorita, como tú dices de este pasaje, aquí es donde entra la confusión, que como allá dice tu madre y tus hermanos, entonces no están aclarando a estas Marías, María la madre de Santiago y de José. Aquí está claro de quiénes son estas Marías.
pero en el otro versículo no está así, nomás dice, tu madre y tus hermanos te esperan afuera. ¿Sí se le aclara, mi hermana? Sí, muchas gracias, sí. Ujú. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hermana, ¿puede continuar leyendo, por favor? Claro que sí. Sepultan a Jesús, Mateo 27:57. Siendo ya tarde, vino un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también se había hecho discípulo de Jesús. Fue donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y el gobernador ordenó que se lo entregara. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca, que se había hecho para sí mismo. Después movió una gran piedra redonda para que sirviera de puerta y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. Aseguran el sepulcro. Al día siguiente era el día después de la preparación a la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron juntos ante Pilato para decirle, Señor, nos hemos acordado que este mentiroso dijo cuando aún vivía, después de 3 días resucitaré. Por eso, manda que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les respondió, ahí tienen los soldados, vayan y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos, pues, fueron al sepulcro y lo aseguraron sellando la piedra y poniendo centinelas. ¿Paramos ahí? Sí, mi hermana. Ok. ¿Qué le atrajo a usted, mi hermana? Pues, como, como sabemos, ¿verdad? Los sacerdotes y los fariseos, ellos querían justificarse de alguna manera lo que habían hecho, lo que habían propiciado, porque ellos sabían que todo lo que también habían hecho en contra de Jesús habían sido con pruebas muy mínimas, porque en realidad cada vez que ellos trataban de que Jesús les diera una respuesta para después condenarlo, Jesús pues claro que sabía y no les daba esa pauta. Entonces, pues ellos en su egoísmo, aquí como que enseña mucho el egoísmo de parte de los sacerdotes y de los fariseos, pues no querían que el pueblo se les fuera a echar encima, porque ellos sabían que sí, que Jesús, muy en su interior quizás sabían que Jesús tenía algo que ellos, que tenía algo que ellos sabían que era más allá de lo normal, ¿no? Y por Sí, eso querían claro. asegurarse de que no fuera a haber nada que los luego dijeran, oh, se dieron cuenta, él realmente sí era lo que él dijo, que iba a resucitar al tercer día, como cuando también dijo que destruiré el templo y al tercer día lo reconstruiré, ¿no? En 3 días lo reconstruiré, no en tercer día, pero en 3 días lo reconstruiré. Sí, Entonces, ellos, pienso que ahí se muestra mucho el egoísmo y la soberbia de los sacerdotes. claro. Es- Eso es verdad, mi hermana. Y mire que tristemente, como dicen, ahí nos toca una parte a todos, porque si nosotros vemos desde el bautizo, somos reyes, profetas y sacerdotes, ¿verdad? Claro que aquí en la cita bíblica, pues obvio, están hablando de los sacerdotes revestidos de esas vestimentas sagradas. ¿A qué voy con esto, mi hermana? De que asimismo, como sacerdotes, necesitaban tener
una experiencia con el Señor, pero usted dijo las palabras clave, la soberbia. La soberbia que había no les nublaba más el entendimiento y el velo de ellos iba siendo más grueso. Porque si podemos ver allí, a pesar de que mucha gente gritaba que lo crucificaran y todo eso, a veces pasa como ahorita, ¿no? Voy a poner un poquito la comparación de las leyes. ¿Por qué? Porque esto, se me vino esto, de que mire, lo voy a comparar tantito por las comparaciones de engaños. En aquel entonces ya ve que los sacerdotes manipularon al pueblo, se dice en otras partes de la Biblia que hasta les pagaron para que gritaran que lo crucificaran. Y si vemos ahorita que a veces las leyes corruptas así son. Hay tanto engaño que a veces mucha gente se deja comprar por cualquier cosa para dar un voto erróneamente. Traigo este punto para que vayamos un poquito entendiendo la parte de la tierra, lo que es el gobierno, lo que Dios puso, y ver esa parte en los sacerdotes, ¿no? Entonces, entramos todos esos a esos momentos de soberbia, que a veces por mi propio bien, por mi yo, por mi interés propio, por mi beneficio propio, no estoy mirando la necesidad del hermano que tiene. Y participo de leyes injustas, de leyes corruptas, de leyes de verdad que el Señor, les dé sabiduría a todos estos que forman las leyes, porque sí hay unas que son tremendas, son terribles cuando se están divorciando, cuando vienen los momentos del beneficio para los ciudadanos, para tantas cosas, ¿verdad? Los sacerdotes, acordémonos que estaban participando lo que era con todo el concepto humano. A ellos, en esa soberbia, los corrompió tanto que se les olvidó lo divino, se les olvidó de lo que ellos estaban revestidos, se les nublaron de ver de que ellos conocían las leyes perfectamente. No había esa experiencia, no había esa esencia, ese sabor de que tenían allí al pleno, al eterno, al que era la palabra viva, al que era la verdad, al que era el Señor de señores, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios. No lo reconocieron dolorosamente. Por eso, si una cosa afecta, y mire, y en esto no nos vamos a escandalizar. Voy a traer este punto para que oremos, para que supliquemos, para que busquemos y logremos tocar el corazón de Dios a través de la oración por nuestros sacerdotes. Ahorita estamos en unas situaciones a veces un poco difíciles también, porque nosotros lo podemos ver, hay sacerdotes que colaboran, hay sacerdotes que no, hay sacerdotes que apoyan grupos de oraciones, hay sacerdotes que no, hay sacerdotes que son celosos del santísimo sacramento del altar. Hay sacerdotes que lo toman a la ligera. Y todo esto, mi hermana, Dios conceda la gracia y que el Espíritu Santo derrame en todos nosotros ese don de piedad para que todos aprendemos a amar, a adorar, a respetar y adentrarnos en todo lo divino, todo lo santo. Todo lo divino es lo de Dios. Que más que nos lleve a juzgar al sacerdote o a criticarlo, que nos lleve a un dolor de madre, a un dolor de hermana, dolor de hija espiritual, porque todos pasamos a ser hijos espirituales de los sacerdotes. De la parroquia que nosotros somos registrados, somos hijos de ese sacerdote espiritualmente. Y más que ponerme en esa comunión con Dios para orar por mi padre espiritual, a veces yo soy la misma que tomo de aquello que él está actuando mal
para venir a obrar mal con él también. Que el Señor nos concede esta gracia para que nosotros no entremos a ser uno de ellos como está aquí. Y todavía, mire, como dice la palabra de Dios, y todavía que dijo, ellos pidieron que se asegurara el sepulcro porque lo mencionaron que era un mentiroso. Mire la soberbia hasta dónde es atrevida. Satanás es tan atrevido y sutil que él es el padre de la mentira y ahí llamó mentira a la verdad. Ojalá que esto nos ayude a profundizar, porque aquí dice que el pueblo que dice que sus seguidores vayan y roben el cuerpo. Imagínese, mi hermana, robar el cuerpo, cuando ellos a veces nos están robando el momento de adorar al Señor. ¿Cómo? Sí va comprendiendo cómo la palabra de Dios ya hablaba desde antes del robo que también nos iban a hacer a nosotros ahora. Mire, esta falta de vocaciones sacerdotales. Lloremos, lloremos suplicándole a Dios que nos dé más sacerdotes, porque yo no sé si ustedes, si como comunidad platican entre ustedes, pues, se han puesto a pensar, a imaginar, aún, mire, este es el misterio divino de amor, el amor tan sublime, tan hermoso, aún con la debilidad, con la necesidad, con el pecado, con su orgullo, con su pobreza, con su pequeñez, aún como sea el hombre sacerdote, por la unción que lleva al imponer las manos para aclamar a ese misterio de la transustanciación, el pan se convierte en cuerpo y el vino se convierte en sangre. Mire ese amor tan profundo de Dios. Mira cómo el Señor aún de que lo llaman mentiroso y creen que van a robar el cuerpo para decir otra cosa de él. Asimismo lo vivimos ahora. Por eso les decía hace rato, adentrarnos a la palabra de Dios es Dios hablarme y Dios enseñarme. Es Dios instruirme. Es Dios que viene a revelarme lo que a veces yo no quería entender, lo que yo ya venía entendiendo, lo que yo ya sabía o lo que yo no sabía. Porque tristemente y dolorosamente, por el bautismo, el sacerdocio que llevamos, también nosotros tomamos todo aquí en el pensamiento, lo escuchamos del oído, no lo escuchamos, lo oímos. Voy a corregir. Que baje al corazón, tan cerquitas que están. Si vemos la distancia del corazón al oído y del oído al cerebro, al entendimiento, son pedacitos muy pequeños. En cambio, mire que cómo es el cuerpo humano, cómo somos los seres humanos. La boca al estómago es mucho más largo y si dejamos que entre todo a la boca y dejamos salir todo con esa facilidad, como dicen ellos aquí, que dicen que van a robarse el cuerpo, que es un mentiroso, ¿sí? Todo lo que sale de nuestra boca. ¿Quieren compartir algo?
Yo sí. Entonces, de acuerdo a lo que, a la explicación que se está dando, en cierta forma, pues, bueno, yo no sé qué tan farisea sea, ¿verdad? Pero pues se puede decir que sigue existiendo el fariseísmo, Sí, sí, mija, claro que sí. porque Mira, pues, perdón, hay muchas personas que a pesar de que se tiene, no sé, que empiezan una formación, que ya van avanzadas, pero que siguen actuando, o sea, que no hay un cambio, como lo menciona usted, que no, tal vez no ha tocado el Espíritu Santo su mente, no sé qué pasa, pero pues sí existe el fariseísmo dentro de nuestra misma iglesia. claro, mija, mira, simplemente no vayamos lejos. Los obispos de Alemania están queriendo administrar el sacramento del matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer. Ese es fariseísmo. Ah, que hay sacerdotes, he escuchado que el culto de la muerte no lo ven malo. ¿Sí me entiende a lo que a lo que aquí nos muestra la palabra de Dios? Ok, O sea, entonces, perdón, entonces se le llama fariseo también al mismo, como usted lo menciona, al mismo sacerdote y a nosotros como laicos. sí, mija, porque acuérdate que ya llevamos en el bautismo, somos profetas, claro, a diferentes sacerdocios, pero quiero que nos quede claro esto. Somos profetas, sacerdotes y reyes. Por eso nosotros como laicos también podemos ser se me va la palabra, perdóname, porque llevamos Fariseos. el sacerdocio por el bautismo. No somos sacerdotes como ellos ministeriales, ¿verdad? Porque acuérdate que en la casa, por ejemplo, en el hogar, el papá es el que está encomendado para sembrar la fe. ¿Y quién siembra la fe? El sacerdocio. A falta de papá, hay mamás que son solas. ¿Quién tiene que hacerlo? La mamá, pero lleva el sacerdocio. Esa es una. La otra, como bautizados, en un caso de emergencia, de que alguien muera sin bautizar, cualquier laico bautizado puede bautizarlo porque llevamos un sacerdocio. En caso de emergencia de muerte, que no esté bautizado el niño o si es una jovencita o un adulto mismo y no está cerca a un sacerdote ministerial, pero está de un ejemplo usted que está practicando su fe, usted que está tratando de vivir sus sacramentos, usted que se está formando de la palabra de Dios, usted que está viviendo su bautismo y usted ve esa necesidad, usted puede bautizarla. Si la persona fallece, murió bautizada porque usted usó práctica de su sacerdocio del bautismo. Ahora, si la persona, Dios le permite sanación, se levanta y eso, hay que llevarlo a la iglesia para que la iglesia tome una autoridad. No recuerdo bien de momento el siguiente paso, pero su bautismo ya el que usted amplió por la falta de emergencia, ese ahí se queda, porque acordémonos que es un solo bautismo. Sí, sí, sí le queda claro. Sí, nada más en ese punto donde dice que nosotros como laicos podemos bautizar en caso de emergencia, que o sea, es, ¿cómo decirlo? Se debe de usar la fórmula trinitaria, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Como católico que somos, apostólicos y romanos, y la forma trinitaria para que el bautismo sea válido. Y le digo, y ya cuando se reporta a la iglesia, ya no le van a poner, digamos, otra vez el agua, la fórmula trinitaria. Ya lo que es lo que van a poner como el aceite crismal y los sellamientos que hacen, ¿verdad? Porque el sacerdote ministerial hay una parte donde eso sí, solo ellos lo pueden hacer, donde nosotros no, pero el bautismo del agua de emergencia es el misterio divino del Espíritu Santo que viene a tomar a esta persona en ese bautizo. Si muere por la fe de usted
y por el sacerdocio de su bautismo de usted, por la práctica de la fe y por la esencia trinitaria que usted usó, ese que murió en bautismo, dejó de ser criatura y pasó a ser un hijo de Dios. ¿Sí le queda claro esto? Sí, 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 y pues lamentablemente, pues debido a ese fariseísmo, ¿verdad? Dentro de nuestra misma iglesia, pues es por eso que a veces entra uno como en discordia con la familia. Bueno, yo cuento así rapiditamente una experiencia con mi hermana, eh, que está yendo a terapias que de barras de Access. Ajá. Entonces, es así como el rating y todo eso. Y pues lamentablemente, bueno, afortunadamente celebraron una misa, ¿verdad? Quienes tomaron esos cursos. Ajá. Pero el padre estuvo usando palabras como yo decreto, pues decretaba como sanar un árbol genealógico, los ancestros, usó ese tipo de lenguaje. Sí. Entonces, pues lamentablemente, o sea, ya dice, pues a final de cuentas, o sea, el mismo sacerdote dio la bendición, dijo estas palabras, y yo investigando un poco, pues, o sea, es como una corriente que nace aquí en Estados Unidos, pero, o sea, no mencionan a Dios en lo absoluto. Entonces, es ahí el conflicto, que lamentablemente no hay una igualdad dentro de nuestra iglesia para una formación de igualdad. Entonces, sí hay mucho que trabajar, pero yo creo que, pues sí, como usted lo menciona, necesitamos hacer mucha oración por nuestros pastores para Sí. pues para que haya esa formación, ¿no? Que allá te dicen que sí, allá en un lugar sí te permiten que seas padrino, que no estés casado a la iglesia, puedes ser padrino de bautismo, en otra iglesia te dicen que no. Entonces, lamentablemente, sí nos conflictuamos mucho dentro de la misma iglesia y en familia. Claro, eso es verdad. Ese es un problema que tenemos y yo creo que la iglesia está trabajando también ellos en eso porque es bien difícil. Yo aquí le digo, de esto que me comentas que unos y otros no, como estoy en clases prebautismales en mi parroquia, el ministerio, entonces a veces sí ah, mira, yo lo que hago es esto, mija, como hay muchos a veces así cosas, yo siempre digo, tomo la cita bíblica, tomo el catecismo de la Iglesia Católica, un numeral del Vaticano II, la información que más puedo de la interpretación de la Iglesia y de la palabra de Dios para decirlo y transmitirlo. Que el sacerdote dijo o que el sacerdote hace, yo solo les digo, hermanos, mientras que tú, y levanto la palabra de Dios, si tú lo estás viendo como lo dice la palabra de Dios, tú eres católica bautizada, si estás aquí, le digo, es porque eres católica, pero tú como católica, ¿cuál es tu deber? Busca la palabra de Dios, agarra estos numerales, le doy numerales de lo del bautismo, le doy el numeral del Vaticano II, le doy la cita bíblica, le digo, léelo en tu casa, pídele a Dios la gracia que te dé sabiduría, léelo. ¿Cuántas veces? Dice la palabra de Dios, hasta 70 veces 7. ¿Qué voy con esto? No la leas solo una vez. Léele las veces que más puedas tú para que el Espíritu Santo te revele la verdad y tú vas a ver, respeta al sacerdote, porque hay que respetarlos. Esos Dios los eligió, Dios los apartó para él y solo Dios los puede juzgar y los puede señalar, no nosotros. No nos metamos en ese terreno de Dios porque es delicado. Le digo, pero ora por él. ¿Qué es lo justo de nosotros, los bautizados laicos? Padre, de lo que usted dijo, lo que usted hizo, mire, yo le traigo esto de la Iglesia Católica, esto dice así, dice acá, dice acá. Un ejemplo, ¿verdad? Tú, como bautizada, ya llevaste la verdad. Ya que nos queda a nosotros dejar a Dios, que Dios sobre en él y que Dios le va a dar la luz y la sabiduría a ese sacerdote para tomar un camino
recto. Es que nosotros, ahorita mi hermana, la iglesia se está ayudando mucho con los bautizados formados, porque mira, a veces hay ciertos rocecitos con los sacerdotes, pero cuando tú estás hablando con las escrituras, la palabra de la verdad, Dios que es la verdad y la palabra que es viva es la que entra al corazón. Quizá en ese momento tú ves que no, pero entra al corazón. Y eso, aunque sea sacerdote, va a llegar el momento donde él mismo lo va a meditar. Y si él no se dejó instruir, tú cumpliste, tú hiciste tu parte. Ya no vamos a cargar el pecado de omisión por callar nosotros. No vamos a pelear, claro que no, jamás. Yo, hermana, créeme, yo siempre digo, hay cosas que uno ve que los sacerdotes no hacen bien, pero ante todo es el ungido. Ante todo es el Cristo en esa persona y ante todo es Jesús quien se va a manifestar en él a la hora de confesar, a la hora de bautizar, a la hora de consagrar, a la hora de hacer la práctica del sacramento, porque Él es el embajador y el administrador de Dios. Nos guste o no nos guste el sacerdote. Al final de cuentas, Él tiene el poder. Que se esté equivocando, sí. Entonces, por eso digo yo, nuestra misión como bautizados hay que decírselos de una forma firme, convincente, con amor y con misericordia. Más que llegar con una voz altanera o eso, porque más que dar el mensaje, el oído se va a cerrar. Y por eso a veces también los sacerdotes, hay que entenderlos, mija, de verdad. No, yo no les aplaudo si algo está haciendo mal, pero hay que entenderlos, que como quiera que sea, ellos son mucho más perseguidos que nosotros, ellos son mucho más tentados que nosotros y ellos son mucho más seducidos que nosotros. Y el peso que llevan no es fácil. Entonces, si nosotros hablamos, como les decía, con esa firmeza, esa convicción, ese amor y esa misericordia, tú le vas a depositar esa semilla y Dios se la va a hacer florecer. Por eso la iglesia ahorita se está ayudando mucho con los laicos formados, con los laicos que encarnan la palabra, con el laico que se la devora, la rumea, la saborea y la vuelve a rumiar y otra vez la saborea y luego la va a volver a rumiar, porque cuando va a salir de su boca ya no va a ser lo que tú leíste o lo que tú vas a hablar, ya va a ser lo que Cristo le va a dar la verdad, que Cristo mismo es la verdad, en persona, en palabra, en misterio y en Eucaristía. ¿No los confundí? Amén. No, más bien, bueno, yo me siento así como un poquito, no es, más como más comprometida. Porque, o sea, el tener un argumento, el tener esa facilidad, bueno, a mí no se me da todavía y espero en Dios que algún día el Espíritu Santo me sople así para decir, mire, Padre, aquí dice, y tener como esa humildad, ¿no? Al hablar. Pero sí, yo me espantó un poquito para el argumentar, Ujú. pero no sé, me siento así como que quiero hacerlo. Sí. Quiero hacerlo. Ajá. Mija, es que acuérdate que estábamos, como les decíamos hace ratito, ¿no? Ahorita que nosotros, mira, quiero que entendamos esto. Yo estoy aprendiendo, ustedes están aprendiendo. Ahorita que nosotros nos estamos formando, que estamos rumiando la palabra de Dios, estamos como las mujeres que estaban allá de lejecitos viendo a Jesús. ¿Sí me entiendes? O sea, por eso es bonito
cuando escudriñamos la palabra, y es bonito cuando participamos, porque, por ejemplo, lo que tú dices, a mí me enseña mucho. Lo poquito que yo te pueda decir, te enseña, me enseña a mí lo que va a decir mi otra hermana, mi otro hermano, y así nos vamos enseñando unos a otros. ¿Y qué está pasando con esto? Mira lo hermoso del misterio de Dios. La participación, mis hermanos, ojalá que los que están escuchando lo logren entender. Y le pido mucho al Espíritu Santo que esto que voy a decir sea la sabiduría del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos, como ahorita que estamos en esta formación de la Biblia, y cada uno aportamos una palabra, no digamos 3, 4, 5, pero con una que aportemos, nos estamos nosotros enseñando unos a otros. Y después, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacían las primeras comunidades. Todos se lo decían, que se lo transmitían unos a otros. ¿Por qué lo digo que pasa a ser lo mismo? Por ejemplo, mi hermana, lo que tú me enseñas, yo después lo voy a compartir con alguien más. Eso que tú me estás enseñando, a mí me va a servir para una plática prebautismal, a mí me va a servir cuando me invitan a hacer una oración, a mí me va a servir cuando yo misma me estoy preparando, a mí me va a servir cuando yo platico con alguien que no conoce del Señor. Y lo mismo pasa con cada uno de ustedes. Lo que dice Vicky, lo que dijo María, lo que dijo José, lo que dijo Alicia, lo que dijo Jaime, lo que dijo Yuri, lo que dijo Mario, lo que dijo Marta. Como te llames cada uno de ti, vas a ir a transmitir lo que aprendiste de cada uno de los que estamos aquí. ¿Y qué pasa a ser el misterio de Dios? La verdad de la palabra, que se sigue, la primera comunidad sigue caminando, sigue marchando, sigue evangelizando y sigue llevando la conversión, porque se va transmitiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, es eficaz y es luz para mis pasos, y la palabra de Dios no es palabra que pasó ayer, no es palabra que el evangelio de ayer, el evangelio de hoy o el evangelio de mañana quedó en el día que cayó. Es palabra que se va multiplicando y va siendo luz, como cuando termina la noche del día, se rompe la aurora de la mañana, dice la alabanza, la luz resucitada, resucitadora, y así va cada día resucitando. Así mismo es la palabra de Dios en nosotros. Créanme que donde quiera que ustedes vayan, donde quiera que ustedes estén, hagan el esfuerzo por aportar. Porque a veces, hermanas, hermanos, cuando nosotros no aportamos, la palabra que se queda adentro, yo sé que a algunos tal vez les ha pasado, que tú que como que querías decir algo, pero a veces por pena. Mira, entiendo a los que están trabajando, entiendo a los que van manejando, entiendo a los que están quizá en una labor o en una cama porque quizás se sienten malitos, que hay momentos que no siempre se puede participar. Todo eso Dios lo entiende. Pero los que sí podemos aportar y no aportamos, escondemos el talento. Viene Dios, nos lo quita y se lo da a aquel que aportó. Esto de participar, cuando nosotros contemplamos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos en una reunión, cuando nosotros estamos en una clase, cuando nosotros estamos en un servicio o me invitan a un servicio, no puedo, no me siento bien, o, ay, no, ¿quién soy yo para hacer eso? Que soy indigna. No estás participando y estás enterrando el talento que Dios te dio para que crezcas tú, va a crecer tu familia, va a florecer afuera y va a resplandecer hasta el confín de la tierra. Ese es el entendimiento que debemos de entender. Ese es mi pobre entendimiento que voy aprendiendo. Que nosotros el Señor llega por lo que tú participas. Puede, en ese momento que tú diste una participación,
pudo haber estado una persona que estuvo de visita, que quizás es de México, quizás es de El Salvador, quizás es de República Dominicana, de Guatemala, qué sé yo, de qué otro país. ¿Y qué va a pasar con esta persona? Cuando regresa a su país, ella va a comentar de lo que ella vivió. ¿Y qué llegó? Era la palabra, llegó a los confines de la tierra. Espero no haberlos confundido y que ojalá que el Espíritu Santo vaya sembrando eso y que sea el Espíritu Santo que venga a desprender nuestras lenguas tímidas, nuestras lenguas que no se atreven a soltarse a la participación para que vayan transmitiendo como las primeras comunidades. Y ahí va entrando el ejército de Dios. El ejército de Dios aún no termina. El ejército de Dios y la transmisión de Dios tampoco decimos eso solo pasó hace 2000 años. Eso sigue pasando todos los días hasta que Cristo vuelva. Hasta entonces va a terminar que vamos a seguir transmitiendo al Señor a través de la participación. Ojalá que les haya dejado el punto claro y si compartirán algo y si no, que puede continuar mi hermana leyendo. Yo quiero compartir así un testimonio rapidito, Sí, mi hermana. porque usted menciona de dejar como esa semillita, como esa quiero regresar. El día de ayer, bueno, nosotros vamos a la iglesia de San Patricio también, la mayoría, y vamos empezando la comunidad y obviamente pues tenemos esa sed de formación, ¿verdad? Para empezar a hacer las cosas como Dios manda, hasta donde se nos permite como Dios manda, pero no sé, siento mucha satisfacción y más compromiso que a pesar de los que estamos interesados en seguir en esa formación y que a nuestra manera, a lo mejor con errores o sin errores, de una manera u otra, empujamos a la gente que está dentro de lectores, monaguillos, o sea, estamos dando fruto, porque a mí me llegó el comentario de una persona que se había sentido muy a gusto en la misa, que no sé, había sentido mucha paz. Se llevó una buena, yo sé nuestro Señor, pero se llevó con el quiero regresar, quiero volver a escuchar una misa aquí porque quiero sentir esa paz, esa devoción, esa entrega. Entonces, ese es mi testimonio que sí estamos dando fruto y que nos animemos a seguir en la formación. Amén, amén, hermana. Y ahí es donde por tu testimonio que das, si tú te fijas, es lo que nos está dando la palabra de Dios, ¿no? Transmitir de lo que nosotros nos estamos alimentando, ¿cierto? O sea, tú estás transmitiendo de lo que tú te estás dejando llenar. Y eso de lo que tú te estás dejando llenar, que es la verdad, que es el amor, que es Cristo mismo, lo vas transmitiendo para que otros se saboreen y quieran volver. Por eso les decía hace rato que el compartir o el servicio, lo que ustedes hacen, lo que yo hago, hacerlo con ese amor y como decimos, nunca podemos hacerlo perfecto porque perfecto solo es Dios, pero siempre podemos hacer lo mejor de mí, dar lo mejor que yo tenga. Lo mejor, lo mejor, lo mejor, todo lo mejor para Dios, porque solo Él es perfecto. Que si en algo nos equivocamos o cuando nos toca hablar, que si me equivoqué en una palabra, no te angusties. No te angusties ni te detengas. Continúa, continúa, porque somos humanos, somos débiles, somos frágiles. Y mi amadísimo Señor, mi eterno enamorado, lo sabe tan perfectamente que por eso Él se hizo hombre y nos comprende re bien. Los comprende qué bien. Si recorremos pasajes que ya han leído, acordémonos que hasta les dijo, es que ustedes también se quieren ir. ¿Por qué? Porque entendió que esos son nuestros caracteres. El Señor no, yo digo, pues voy a tocar un poquito eso, no me voy a salir mucho para que continuemos leyendo. Yo digo, ahí el Señor nos quiso mostrarnos un carácter así para decirnos, este es tu carácter, así eres.
pero yo te quiero aquí conmigo. ¿Por qué? Porque yo voy a perfeccionarte ese carácter. Yo lo perfecciono. Si te quieres ir, vete. Pero si te quedas, yo te lo voy a perfeccionar. Y no me voy a meter mucho a eso, pues no me voy a adentrar porque pues tenemos que continuar, ¿sí? Pero simplemente quería tocar ese punto de que como tú decías, lo vamos transmitiendo. Qué bueno, ánimo, ánimo. Y mira, es bueno que también nosotros sepamos reconocer cuando tú sientes al Señor, cuando tú ves sus frutos, porque a veces cometemos el error de tener una falta de humildad y no lo reconocemos. Porque, ay, no, ¿cómo? Pero es que yo, ay, no, yo no, yo así como soy, ¿qué va a ser lo del Señor? No, no. Si cuando tú te reconocen un bien, recuerda que te están reconociendo a Dios, no te están reconociendo a ti, están reconociendo del que tú te estás alimentando, están reconociendo a quien tú te estás reflejando. Por eso hay que reconocerlo con humildad y toda la gloria para Él, porque Él es el único que lo hace todo. Pero tú le estás prestando tu persona, tu boca, tu voz, tu imagen, tus manos, tú le estás prestando tu ser para que Él se manifieste, porque te necesita a ti, también nos necesita a todos. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque nos enseñó para que nosotros seamos mejores. ¿Sí? ¿Quieren hacer otro comentario? Mis hermanas. Yo creo que no, de mi parte no, no sé si Bueno, entonces, sí, ¿cuál es el tiempo que terminan, mija? a las 7:30 de Bueno, once. usted me da el tiempo porque yo tengo otra hora, ¿sí? Por Ajá, favor. sí. Okey, ¿Quiere continuar, por favor? claro, claro. Es, Mateo 28:1. Ujú. Jesús resucitado se manifiesta a sus discípulos. Pasado el sábado, al salir la estrella del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un gran temblor. El ángel del Señor bajó del cielo y llegando al sepulcro, hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora vayan pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Ellas salieron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez. Y corriendo fueron a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo enseguida: no teman, vayan a anunciarlo a mis hermanos para que se hagan presentes en Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Ellos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero junto con esta orden: digan que mientras dormían, vinieron de noche de los discípulos y se robaron el cuerpo de Jesús. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo calmaremos y
les evitaremos molestias a ustedes. Los soldados recibieron el dinero y siguieron las instrucciones. De ahí salió esa mentira que corrió entre los judíos y perdura hasta hoy. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, nos detenemos ahí un poco. Mira, por qué no continúas para terminarlo? Y así ya quedan terminado este evangelio. ¿Qué le parece, mi hermana? Claro que sí. Por favor. Jesús envía a sus apóstoles. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al cerro donde Jesús los había citado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía desconfiaban. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra de Dios, del Sí, Señor. alabamos, Señor. Qué hermoso pasaje. ¿Quieren comentar ustedes antes que yo les comparta algo? Pues volvemos a lo mismo, ¿no? La soberbia, la mentira de los que no querían ser descubiertos por lo que hicieron mal y cómo trataron de cubrir todo lo que ellos saben que estuvo mal. Y ahí demuestra nuevamente la soberbia que tenemos como seres humanos, y también, por otro lado, la fe de estas mujeres, el que ellas creyeron, cuando vieron al ángel no lo dudaron, ¿no? Y se fueron felices. Y entonces se ven los dos diferentes aspectos: el egoísmo, la soberbia, con el amor y la fe de las mujeres. Sí. Vicky, ¿le gustaría compartir algo? Creo que Vicky es como yo, le gusta más escuchar, ¿verdad? Bueno, respetemos el momento. Mire, mi hermana, lo que usted dice es verdad. Siempre que vamos a estar leyendo la Biblia. Perdón, ¿alguien habló? Sí, Compártame, mi hermana. pues yo quería compartir acerca de lo de la resurrección y el sepulcro de Jesús, Ajá. como cuando fue movida la piedra del sepulcro, que los soldados que estaban ahí en el sepulcro, pero a ellos fueron pagados no sé si por los soldados romanos o por los mismos sacerdotes de la ley, para encubrir el cuerpo de Jesús y para que no se dijera que él fue resucitado. Porque si ellos a la vez quisieron mantenerlo secreto para poder decir que no resucitó. De esa manera, para el pueblo de Israel nunca resucitó Jesucristo, y ellos están esperando la venida del Mesías aún, porque ellos nunca supieron de esa resurrección, porque todo lo dejaron encubierto, pagando a los que lo vieron, y solamente quedó como entre los amigos de Jesús, que fueron las mujeres que lo vieron, que se les apareció, y luego cuando estaba junto con los apóstoles, que estaban todos juntos, que se les apareció y se fue, ¿verdad? Que es cuando Tomás no creyó porque él no estaba ahí. Entonces, de esa misma manera, ellos ocultaron esta gran verdad que ellos sabían que existía, pero quisieron dejarla cubierta en secreto para que el pueblo no se les echara quizás encima o querer saber más acerca de Jesús. Entonces así solamente lo que dijeran los apóstoles, que fueron los que lo seguían, las mujeres que lo seguían, quedó eso para ellos solamente.
Y por eso es el disturbio entre que muchos no conocen que Jesús resucitó. Amén, hermana. Todo lo que dices tú es verdad, porque sí, hay los musulmanes son los que ya ves, todavía esperan están ellos esperando eso, porque para ellos Jesús solo fue un profeta, no lo ven como algo más. También, si ponemos a ver eso, los hermanos separados aparentemente dicen, por ejemplo, los cristianos, los testigos de Jehová lo ven como un profeta, porque ellos dicen que solo Jehová, ¿verdad? Ellos dicen Jehová, nosotros es Yahvé. Por eso, miren, siempre como ustedes que están aprendiendo, que están estudiando la palabra de Dios, que se están dejando guiar por el Espíritu Santo y que van encarnando la palabra, entre nosotros mismos hay que irnos corrigiendo, como decíamos hace rato, con humildad, con convicción, con amor, con misericordia, ¿verdad? Porque a veces también entre nosotros mismos podemos malinterpretar las cosas. ¿A qué voy con esto? Que hay personas que creen, como lo he oído en otras formaciones del Evangelio, que hemos tenido otras clases, que dicen, Dios es Dios y es el mismo. Lo lea allá, lo lea aquí. No, no es lo mismo. Jamás es lo mismo. Porque, por ejemplo, como nosotros ahorita, y lo traigo por este pasaje, los soldados estaban ahí cuidando, porque es verdad lo que tú dices. Los sacerdotes fariseos pagaron para que fueran a cuidar, para que no se robaran el cuerpo y después dijeran que resucitó. Eso es verdad. Por eso estaban ahí los soldados. ¿Qué es lo otro que dijeron? Se robaron el cuerpo. ¿A qué iba a tocar este punto? Nuestros hermanos cristianos separados creen en Jesús. Ellos, según ellos, sí creen. Le oran a Jesús. Según ellos, piden hasta Espíritu Santo. Y sí lo creo que lo piden. Hay muchos que en verdad están desde nacimiento y para ellos esa es su fe. Pero están en una verdad media. Porque mira, ¿cuál es el misterio más grande, vivo y presente y real si no es Jesús resucitado? Jesús en la Eucaristía. ¿Dónde vamos a encontrar a Jesús vivo? En la Eucaristía. ¿Dónde va a estar Jesús vivo? En la sangre. Y los hermanos separados, ellos no creen en eso. Ellos creen en Jesús, piden Espíritu Santo, pero no creen en esa divinidad de la presencia viva y real de Jesús, donde nosotros estamos con el resucitado, donde nosotros ya estamos con el Jesús glorioso, donde en nosotros ya se está cumpliendo su promesa, estaré con ustedes todos los días. ¿Cuál es la cercanía más grande que yo tengo con Jesús todos los días? Cuando entre más lo comulgo, más estoy con él. Yo sé que muchos por los horarios de trabajo no se puede, ¿verdad? O por los turnos de trabajo a veces es difícil, es verdad, yo lo entiendo. Van a su misa todos los domingos, lo comulgas, crees en Jesús. Deja que este pasaje de hoy te aumente la fe. Y para el próximo domingo, cuando tú lo comulgues, que sea ese encuentro verdaderamente del resucitado. Deja que la tierra tiemble para ti, deja que la gloria baje, deja que la luz brille, déjate tener un nuevo amanecer de fe. Porque entre más tú te dejas tener un amanecer de fe donde tú más le pides a Dios que te aumente la fe, Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe, más convicción vas a tener de anunciar al resucitado, de anunciar el pacto de la fidelidad de Dios, de que todos los días estará con nosotros hasta el fin del mundo. En cambio, los hermanos separados están en una parte de la palabra, están con Jesús la palabra, creen que están con el Espíritu Santo, pero todavía no entran a la plenitud que deben de entrar de que Jesús
Eucaristía. Y tristemente, si vemos nosotros a veces entre nosotros mismos bautizados que pueden confesarse, que pueden comulgar, no lo reciben, no lo reciben. Se pierden de lo mejor, se ausentan de lo mejor, se quedan a medias de su fe, porque el resucitado está ahí. Mira que ni siquiera Mamá María, ni siquiera los ángeles ni los arcángeles pueden realizar el misterio de la sustanciación como lo hace el sacerdote. Mira qué misterio tan grande es ese. Yo a veces cuando me pongo a reflexionar digo, Señor, es que los ángeles están contemplando tu gloria en el eterno presente, pero ¿cómo ellos no pueden realizarlo? Mamita María, que ella fue la primer custodia, el primer sagrario, la primera tierra, la primera fertilidad de Jesús, pero no puede realizar ese milagro. Hay santos que son santos en vida laica, santos, no tienen el sacramento sacerdotal y son santos, pero no pueden realizar la transustanciación. Por muy santos que sean, por muy místicos que fueran, no pueden realizar el misterio de la transustanciación. Cristo mismo presente y real en ese pedacito de pan que vemos. Entonces, vuelvo contigo, hermana, es verdad. Muchos todavía no creen, aún en estos tiempos. Y mira, eso solo Dios lo sabe, pero a veces digo, Señor, es que vas a venir tú y por algo tu palabra dice, uno se quedará y otro se levantará. Uno estará en el molino y el otro se irá. No recuerdo bien las frases, pero así va. Se levantará el esposo o la esposa y el otro se va a quedar, porque nos falta tener la fe, esa convicción. ¿Qué dijo Santo Tomás? Señor, creo, pero aumenta mi fe. Ya cuando el Señor le mostró la llaga, ya cuando lo vio bien y vio que Él era Señor mío y Dios mío. Ay, así mismo nos va a pasar a muchos y nos sigue pasando y nos sigue pasando. No se desanimen. Cuando nosotros vamos a la Santa Eucaristía, no siempre vamos con el mismo gozo ni con la misma certeza de vivirla, pero sí lleva un corazón dispuesto, como dice aquí la palabra de Dios, de adorarlo, de alabarlo, de bendecirlo, de reconocerlo, de saber que estás Él para ti y tú para Él, donde se está haciendo cumplir la palabra de Dios. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. De esta manera es que por eso tenemos que, cada misa, en la misa sabemos que reconocemos el, el sacrificio del Calvario, que fue la muerte de Jesús, Sí, la pasión, muerte y resurrección. resurrección de Cristo. Y entonces, por eso es que tenemos que tener mucho respeto durante toda la misa. Si no tenemos nada de distracciones, que aunque a veces somos humanos y se viene alguna distracción, un pensamiento o algo que miré en el camino, pero tratar de olvidarnos de todo y solamente centrarnos en ese momento que es lo más grande que tenemos en la tierra, en esta tierra, y en la hora del sacrificio, que es la consagración, poner tanta atención que no debería ni siquiera de volar una mosca, y sin embargo muchas de las veces sí nos levantamos porque vamos al baño, porque esto, y eso ya distrae de lo que está en ese momento presenciando. Entonces,
y tenemos que hacer nuestra comunión como si fuera la primera comunión. ¿Qué pasa cuando hacemos nuestra primera comunión? Tenemos ese deseo, esa ansiedad, ese gusto que vamos a tener nuestro primer encuentro. Entonces, en cada misa, en cada Eucaristía, tenemos que recordar ese sacrificio de nuestro Señor y ese gran amor que nos da en quedarse con nosotros en la Eucaristía. Amén, hermana. Bueno, Y es todo. gracias. Y mira, eso que dices tú, todo eso es verdad. Y deberíamos de tener la conciencia de apagar nuestros celulares. Exactamente. De verdad. Cuidar nuestros ojos de que tenemos más que criticar cómo van otros, es amarlos y suplicarle a Dios que en ellos suscite el amor eucarístico. Pero a veces también, ¿verdad? Nos prestamos. Y mira, hermana, tú decías una cosa muy importante y ojalá que la podamos entender, que a veces es verdad, como decías tú, a veces se nos viene el pensamiento otra cosa cuando estamos ahí. No es malo, acuérdense, no pecamos porque nos llegue la curiosidad, la tentación, pero nosotros vamos a pecar cuando yo la alimento. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Ay, que yo tengo una fiesta al rato y ay, no me acordaba y me tengo que ir. Entonces, viene el recuerdo, tenía una fiesta, ¿verdad? Un ejemplo. Llegó el recuerdo, llegó la tentación. Pero como dices tú, luchamos porque se vaya. Pero si a veces le damos alimento a aquello, ya estamos cometiendo un grave error, porque ya estamos pensando al pensamiento. O como dices tú, es verdad, que se paran para el baño o hasta tomar agua o contestan el teléfono. Ya eso fue más importante que lo que estaba pasando frente a ti. Todo ese misterio de gloria donde ya no existe la tierra y donde ya se hace uno en el cielo, en la gloria de Dios, donde está toda la divinidad de Dios, todo lo celestial. Entonces sí, eso es así. Buscar esa conciencia y como les decía hace rato, ayudémonos unos a otros. Ayudar, por eso son, acuérdense, las 14 obras de misericordia. Están las corporales y están las espirituales. Y entre ellas está eso, a formar al que no sabe, ¿verdad? A guiar a otro, o sea, practicar esas obras de misericordia, porque así vamos ayudando y vamos contribuyendo al reino del Señor. Acuérdense que la viña es muy grande y los obreros son muy poquitos. Entonces ahí es cuando nosotros pasamos a apoyar. Y miren, cuando nosotros pasamos a apoyar, estamos colaborando con los sacerdotes, con las personas que están catequizando, con los que dan clase prebautismal, con los que tienen pláticas prematrimonial, con todos aquellos que están dando al servicio, que a veces, aunque ellos quisieran hacer más y dar más, a veces no se puede. Pero cuando nosotros, los que no damos catequesis, los que no estamos en un ministerio, aporto con enseñar a aquel que no sabe o aquel que se equivocó o aquel que dijo mal una interpretación, ya nosotros estamos dando un granito al reino de los cielos. Mira, te voy a poner un ejemplo que le decía yo a una hermana ahora que platicaba del Congreso de los Varones que hubo este fin de semana. Me decía ella, ay, hermana, dijo, llegó mi esposo bien motivado, un esposo nuevo para la gloria de Dios. Dice, ay, pero me decía, me dice, Erika, no hay ni cómo decirte. Le dice, ay, viejo, es que el evento es bien bonito. Pero ella sí emocionada de ver a su esposo con esa emoción, ¿verdad? Y yo le escuchaba y eso. Y le digo, Erika, te voy a decir algo, mija. Cambia el concepto de bonito. Le dije, bonito es para el mundo. Cuando Dios obra
en un evento, cuando Dios obra, donde Dios está obrando, es celestial, es divino. Lo bonito es del mundo, lo bonito cierto no. Lo compras ahorita, está bien bonito. Pasa un tiempecito, ya se hizo viejo, ya se ensució, ya se rayó, ya se manchó, ya se arrugó, qué sé yo qué le pasó, que se le quitó lo bonito. Pero lo divino y lo celestial jamás se le va a quitar. Ejemplo con tu vida, ejemplo con mi vida. Y medita esto. Cuando tú no conocías de Dios, yo no tenía el alma de Dios. Podía tener tal vez un alma bonita por naturaleza, pero no era un alma de Dios. Pero al paso del pecado, se hizo fea mi alma. Pero cuando viene Cristo, repara mi alma, la restaura, la levanta, la limpia, la cura, la venda, la besa, la abraza y te levanta. ¿Cómo hizo tu alma? No fue bonita, te la está haciendo celestial. Yo no le dije todo esto a mi hermana, lo que te estoy diciendo a ti. A ti, varón, a ti, mujer, quien esté escuchando. Yo solo a ella le había dicho que lo bonito es del mundo, lo celestial y lo divino es de Dios. Si el Señor me amplió esto, porque me amplió el mensaje. Así mismo nosotros, ¿no? A llamar, como decíamos hace rato, hay que decir las cosas de Dios, lo mejor, dar lo mejor de Él, corregirnos el uno al otro. Cuando yo le dije eso a mi hermana, me dice ella, hermana, gracias por decirme, porque yo también voy a hacer lo mismo. Y se va transmitiendo. Y a mí me dio una enseñanza también ella, ¿verdad? Perdón. A mí también me dio ella una enseñanza. Que yo ya lo había pensado con otras personas y yo no lo había dicho. Yo tampoco lo había dicho. Entonces dijo ella, lo voy a decir. Dije, sí, hay que estarlo diciendo. Entonces, por eso te digo, hermana, sí, todo lo que tú dices es verdad, porque necesitamos, pero también hay, poco a poco, vamos a ir aprendiendo lo que es de Dios, y lo que es del mundo es del mundo. Amén. Amén. ¿Alguien más hermana. quiere compartir o no sé si es la hora? Ya nos pasamos 15 minutos, hermana, pero muchísimas gracias. Yo tengo una última pregunta, última. Si no, no voy a dormir. Nada más, ¿por qué menciona aquí que dice por su parte los 11 discípulos? ¿No eran 12? Porque acuérdate, mi hermana, que en esos 11, como Jesús aquí ya había resucitado, ya no estaba este Judas Iscariote, el que lo vendió. Acuérdate que ya después, más adelante, ya cuando pasemos, creo que es en los Hechos, espero no equivocarme, cuando estemos en los Hechos, ya entonces viene el otro apóstol al que lo van a escoger por unción del Espíritu Santo. Por eso ahorita nomás habla de esos 11, porque Judas Iscariote, él solo se quitó la vida. Ok. ¿Sí? ¿Te quedó contestado? Sí, muchas gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias, hermana. ¿Quiere cerrar con una oración, por favor? Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amadísimo Señor, nos ponemos aquí ante esta presencia. Si tú quieres, hermana, pon tus manos en la palabra de Dios y deja que esta palabra de Dios vaya haciéndose fuego en ti. Señor Jesús, tú que eres la palabra de vida eterna. Tu palabra son luz para mis pasos. Tu palabra es la que me hace ser quien soy y a lo que tú me vas a hacer. Te doy las gracias por este momento que vivimos el Evangelio. Gracias porque nos revelaste tu resurrección, tu gloria. Nos renovaste en cosas que no sabíamos.
y nos reafirmaste lo que ya sabíamos y nos aclaraste donde teníamos dudas. Te damos gracias, Señor, porque permitiste que tu Santo Espíritu ilumine el entendimiento de cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra es miel para mi boca. Tu palabra es manjar para mi corazón. Tu palabra es sangre para mi cuerpo, es vida para mi ser y es fuerza para mi alma, mi espíritu. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú me envías como enviaste a tus apóstoles a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a proclamar tu reino. Gracias, Señor, porque conoces mi fe frágil, mi fe débil, mi fe grande, mi fe floreciente. Tú conoces cómo está mi fe, pero aún así te digo, Señor, auméntame la fe. Gracias, Señor, porque me has enseñado que sin ti no soy nada y contigo lo soy todo. Señor, mira que no te pido nada, pero ¿sabes qué, Señor? En mi nada te lo pido todo, porque ese nada te necesita a ti. Te entrego mi familia, mis hijos, te entrego mi hogar, mi matrimonio, te entrego mi soltería, te entrego este hogar, esto te pertenece. Todo te entrego a ti, Señor, pero no tengo nada porque es tuyo, pero lo tengo todo porque tú me lo das, Señor. Bendice estas manos que están puestas en tus escrituras. Que estas manos sean unas cuerdas, unas notas, una melodía, para que estas manos cuando se levanten para alabarte, para adorarte, sientan la unción y el fuego de tu Santo Espíritu, para que sea el Espíritu Santo quien las haga mover a tus ojos, que sean gratas para ti y que puedan hacerse unas columnas de fuego, unas columnas de fuerza, para que así sean donde quiera que van a llevar tu palabra, donde van a corregir, que sea con amor, con misericordia, con caridad, con humildad, que todo sea consagrado para ti, mi Dios. Gracias, Señor. Y todas juntas decimos la oración perfecta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Mamita María, tú que fuiste la primer custodia, el primer sagrario, el primer tabernáculo, el primer altar, la primera tierra de la palabra, del verbo que se hizo carne en tu vientre. Te pido de favor, Madre Santa, que yo también pueda ser como tú, cubierta por el Espíritu Santo, para que donde yo vaya a llevar tu mensaje, tú vayas conmigo. Antes de que yo lo dé, tú lo estés dando, María. Y que yo solo esté aprendiendo de ti, de cómo lo entregas con tanto amor. Entrego todo de mí. Mamita María, sumérgenos en tu vientre virginal. Todo lo que tu Hijo nos ha dado, cuídanos, custódianos. Y te queremos saludar como el ángel Gabriel te saludó. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, aumenta nuestra fe. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y santifícanos. Sagrado Corazón de Jesús, infunde tu amantísimo corazón de amor en nosotros y en el del Inmaculado Corazón de María. Nos consagramos al Inmaculado Corazón de María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos.
y en prueba de mi filial afectos consagro en esta tarde mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestra Madre de bondad, guardarme y defenderme como hija y posesión vuestra. Amén. Y que el Padre Celestial, que como hijos le decimos Abba, Él nos va a bendecir con Él que es el Padre Creador, con el Hijo Redentor y con el Espíritu Santo Santificador, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. 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 Muchísimas gracias, hermana, y a las demás hermanitas por conectarse. Gracias y bendiciones. Nos escuchamos y Amén, igual, que la paz del Señor sea con ustedes. Y igualmente. recuerden, terminamos y se empiezan con Marcos. Dios me los bendiga. Feliz semana. Muchísimas gracias, hermana. Hasta luego. Amén, amén, gracias.